Buenos días. Vamos a compartir el día de hoy este nuevo video como parte del acompañamiento del cual ustedes se encuentran desarrollando en el análisis de los contenidos como parte de esta asignatura. El día de hoy hablaremos sobre las estrategias educativas más frecuentes para la docencia en la educación superior. Pero ¿cómo nosotros entendemos estas estrategias educativas? Estas estrategias educativas son las características organizativas que el docente vaya a adoptar para poder abordar un contenido determinado, pudiendo realizarse esta en una clase o varias clases, en una secuencia de clases con el uso de determinados medios y también en base a un sistema de evaluación en correspondencia al método que se vaya a escoger y a los objetivos que se vayan a formular. Estas estrategias las podemos clasificar en las siguientes. Tenemos las estrategias basadas en problemas, por ejemplo, una primera. Esta tiene una base de trabajo, el método mayéutico, que en sí tiene una característica de poder trabajar en base al análisis, al diálogo, a la discusión. Esta tiene una función inicial de partir de preguntas, cuáles son las consultas de problemas determinados que se vayan a desarrollar en una sociedad y cómo los contenidos que se están abordando pueden aperturar una etapa de diálogo de cómo podemos ir solucionando lo que está pasando en la sociedad. Parte de unas preguntas, tiene una etapa posterior de indagación de los estudiantes, posibles respuestas y alternativas de solución. Principalmente este método se aplica de manera grupal, en el cual se tienen que tomar en cuenta si se quiere implementar este método, que no solamente consiste en poder distribuir los contenidos para que puedan ser abordados por los estudiantes, sino que debemos considerar que al momento de utilizar este método deben estar de manera muy clara el objetivo del que se está pretendiendo desarrollar. Debemos considerar muy bien cuáles van a ser los indicadores de evaluación que se van a desarrollar, las responsabilidades que se tienen que asignar a cada uno de los componentes de los grupos de análisis y las competencias también. A este nivel es bueno que nosotros podamos determinar muy bien las dimensiones e indicadores de análisis sobre el tema en cuestión para que no pueda llegar a ser esto una opinión muy libre o que no se puedan llegar a resultados determinados como parte de la solución de un problema específico. Una segunda estrategia es el estudio de caso. Hemos podido identificar muchas experiencias muy interesantes, tanto en el área jurídica también como en el área de salud, que han podido tener experiencias del uso de este estudio de caso. Este estudio de caso es muy interesante para poder abordarlo, ya sea en el nivel de formación de grado como también en el de posgrado. Tiene una característica de poder desarrollar procesos de análisis, reflexión e interpretación de un hecho determinado que represente o no a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que puede representar a la realidad en tanto nosotros podamos apoyarnos con un hecho determinado. Por ejemplo, nos valdremos en este caso con un ejemplo del ámbito jurídico. Podemos nosotros tener acceso a un caso específico que se haya desarrollado a nivel jurídico y poder tener acceso a esa carpeta de cómo ha iniciado el proceso jurídico, cuáles han sido los alegatos que se han ido desarrollando al intermedio de todo este proceso y cuáles han sido las conclusiones y las determinaciones del juez. Es decir, ya tenemos ahí de manera documentada un caso determinado de cómo ha sido el inicio, el proceso y cómo ha concluido. Este estudio de caso ya tiene entonces toda una referencia de la realidad en el cual podemos someterlo a una asignatura determinada y cuál puede ser analizado por todos los estudiantes. La diferencia acá es que tendremos que impulsar nosotros cómo este estudio de caso ha seguido su rumbo, cuáles han sido los alegatos, cómo podemos ir nosotros conjuncionando esta acción que han desarrollado de ambas partes y cómo los contenidos que estamos desarrollando en ese momento pueden refutar, apoyar a lo que se ha hecho o por el contrario han sido caminos errados o que se podrían haber solucionado de manera anterior.
Ahí ya tenemos todo el encuadre del estudio de caso para poder analizarlos y buscar diferentes formas de solución. Esto en el caso de poder tener un hecho determinado. En el caso de que nosotros a nivel de docencia podamos buscar un estudio de caso referencial en el cual pueda ser sometido al análisis, debemos tener el cuidado de que este tiene que tener una característica determinada de cuál es el caso que se va a analizar, cuáles son las dimensiones de análisis que vamos a tener, cuáles son los contenidos que van a ir a contribuir a este caso a nivel teórico, a nivel bibliográfico, y cómo estos se pueden resolver. Es importante realizar este tipo de encuadre académico para que nosotros no vayamos cayendo simplemente en formas de poder intuir cómo se pueden solucionar o cómo se podrían buscar diferentes caminos al mismo estudio de caso. Para eso es importante que los componentes didácticos puedan estar siempre de manera permanente acompañando la organización de este tipo de estrategias, que los vamos a detallar dentro de un momento, cómo y por qué se pueden ir involucrando en la organización de estas estrategias. El tercer método, que es el de proyectos, tiene una característica que es el de aproximar los pasos de elaboración de un proyecto a un ejercicio específico para poder identificar los problemas de implementación y de solución organizativa. Este método como tal, si bien menciona como proyectos, no tiene una relación directa con el modo de graduación, que en algún momento ha sido asimilado a este nivel por algunos de los diplomantes. Lo han asimilado muy bien como proyectos de grado o metodología de investigación, taller 1, taller 2, que esas son asignaturas específicas. En este caso estamos hablando del método como proyecto como tal. Tiene el objetivo central de que el estudiante pueda acercarse al objeto de estudio a nivel profesional y cómo un método de elaboración de proyectos puede ayudar a solucionar problemas determinados que se están desarrollando en el contexto. ¿A qué me refiero? Que si vamos a utilizar este método de proyectos, tenemos que identificar primero el problema donde se va a desarrollar. Muchas veces tenemos docentes que desarrollan esta actividad del método como una acción extracurricular en el cual desplazan a sus estudiantes al ámbito donde van a ir a desempeñarse, pero lo desarrollan solamente como una práctica de acción investigativa o de acercamiento a la actividad académica que van a tener. En este caso es de manera muy relevante que el docente vaya a utilizar este método, tendrá que tener una sesión anterior de cuáles son las etapas de formulación de un proyecto. Un proyecto tiene sus diferentes etapas, desde identificación del problema, formulación de los objetivos que va a tener este proyecto, la indagación empírica y bibliográfica sobre el tema en cuestión y posteriormente una acción de solución. Esa es la gran diferencia en un tema investigativo teórico o una metodología de proyectos. En el proyecto tenemos una gran diferencia, que planteamos una propuesta de solución y esta propuesta de solución no solamente cae a nivel teórico, sino que en el proyecto se tiene que plantear ya un escenario muy diferente de poder ver cómo solucionar el problema determinado, cuáles son los pasos que se van a desarrollar para ir solucionando este problema. Es decir, en el proyecto se plantea una propuesta desde indicadores, metas, tiempos, financiamiento incluso, en el cual se va a desarrollar. El proyecto tiene esa característica de aproximar a los profesionales al hecho de acción que van a desarrollar una vez que salgan ya egresados. Es muy interesante este método por cuanto genera ciertos conocimientos y habilidades propositivas en los profesionales. Muchas veces cuando nosotros tenemos la alternativa de poder contratar a algunos profesionales, lo primero que les preguntamos es, bueno, tenemos este cargo, tenemos este espacio laboral,
pero quisiera que tú me digas cómo vas a poder desenvolverte y cómo vas a poder trabajar en base a lo que nosotros estamos proponiendo, ya sea esta una institución pública, privada, ONG, financiera, legal y otras. Es decir, ya les planteamos que nos vayan a desarrollar una propuesta, y es una gran falencia de los profesionales que llegan a salir y que no tienen todavía mucha habilidad o conocimiento para plantear una propuesta laboral. Este método de proyecto nos ayuda a encaminar a nuestros profesionales para poder desarrollar esos conocimientos y esas destrezas de cómo plantear soluciones, que posteriormente se van a volver en una fuente laboral, en una fuente de ingresos también, porque no todos los profesionales llegan a ser dependientes. Muchos de los profesionales llegan a tener una actividad individual en la cual tienen que ser parte de acciones de consultorías, de propuestas, de estudios, líneas bases, de otro tipo de actividades que se plantean ahora eminentemente antes en el ámbito privado, pero que ahora sí estos proyectos son parte ya de la acción profesional que van demandando las instituciones públicas. Entonces, este método ayuda mucho a este nivel. La metodología constructivista de Kolff, por otra parte, tiene una base bastante sólida en postulados psicológicos. Esta plantea partir primero de todo lo que serían los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Actualmente esta bibliografía nos plantea un estilo de aprendizaje activo, otro reflexivo, teórico y pragmático. En otras experiencias, otras bibliografías van a poder identificar otro tipo de categorización. Algunos tienen un aprendizaje eminentemente más visual, otros auditivo, otro kinestésico, es decir, que necesitan poner el ejercicio, el tocar, moverse para poder tener un aprendizaje mucho más significativo. Esta metodología constructivista nos plantea partir de ese principio de la diversidad y tener en cuenta estos estilos de aprendizaje de cada una de las personas en base a un proceso de trabajo que se la podría desarrollar desde el análisis de un contenido, la reflexión de esos contenidos, la puesta en práctica de esos contenidos y la evaluación del mismo. Son esos aspectos de manera cíclica que se podrían trabajar como un método de una estrategia de aprendizaje en el cual cada una de estas etapas del ciclo va a tener una característica y un lugar para aquellos estudiantes que tengan esta característica de aprendizaje. Aquellos que tengan una acción mucho más teórica, analítica, tendrán su espacio en la primera etapa. Posteriormente a la etapa reflexiva, aquellos que tengan un aprendizaje de poder ir interiorizándose entre la teoría, la práctica y el ejercicio como tal. La parte aplicativa ya para aquellas personas que tengan una cualidad más pragmática de poder tener un proceso de aprendizaje, es decir, de aprender haciendo. Y la etapa evaluativa, que esta evaluación tendrá que ir direccionada al nivel de conocimientos y adquisición que se tienen por parte de la implementación de una determinada estrategia. Por último, una estrategia educativa que es un poco más progresista, que es esta del conectivismo y de la neuroeducación. Esta estrategia es más orientada a una acción transdisciplinar, porque menciona que no tiene un carácter específico, no tiene una relación directa con una área determinada ni con un nivel de formación determinado, sino que puede tener esa característica de flexibilidad que puede ir adecuándose a las diferentes áreas y a los niveles de educación. Plantea un aprendizaje más en la era digital y que tiene como base la acción intuitiva basada en el manejo de la tecnología. Algunos pensaríamos que esta es una metodología nueva como parte de este escenario de pandemia que estamos viviendo actualmente, pero no es así. Más bien es una estrategia que ya tiene una tendencia en la última década, en el sentido que pone en tela de juicio todos los aportes psicológicos y pedagógicos de la forma de aprender, y nos pone en cuestionamiento de que la tecnología es una herramienta capaz de poder abordar estrategias educativas y que puede adecuarse plenamente a los tipos de aprendizaje. De hecho, pone en mucho cuestionamiento los aportes psicológicos y plantea que
ya a nivel de estudios neuronales, de que las personas no son estáticas, no tienen una forma determinada de aprender, sino por el contrario, el ejercicio, la acción que vayan a desarrollar de manera intuitiva hace que las neuronas vayan adecuándose a esa actividad y puedan ir adoptando nuevas formas de aprender. Es decir, refuta a postulados psicológicos de hace años y menciona la neuroeducación, de que tenemos una cualidad de mucha flexibilidad en el cual la tecnología y esta era digital son bastante son de mucho aporte para desarrollar este proceso educativo. Esta estrategia está muy ahora utilizada con las actividades sincrónicas, asincrónicas que actualmente estamos viviendo, y que estas son parte testigo del tipo de educación que estamos viviendo, que se las organiza actualmente en plataformas virtuales, en programas de capacitación. Una de estas, la plataforma Moodle, que por ejemplo estamos desarrollando con la Universidad San Francisco Javier, es la base de la organización pedagógica, en la cual nosotros planteamos cómo se va a desarrollar todo el proceso, ya sea modular, cuántos tipos de actividades vamos a tener, un texto base que se va a seguir, se organizan los foros que se van a desarrollar como actividades asincrónicas aquellas que no comparten el tiempo determinado entre el docente y el estudiante, sino que cada uno de los diplomantes, maestrantes o doctorantes puede ingresar a esta plataforma, ver el video, retroalimentarse de nuevo, analizar los textos que se tienen ahí y poder ir generando una acción autodidacta de la educación. Está muy pegada a un postulado de avance tecnológico digital y que plantea que es parte de las nuevas alternativas de la educación. Esta está muy en correspondencia a lo que actualmente estamos llevando a nivel educativo, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, y que se ha vuelto una de las alternativas en educación. Y esta plantea así nuevas competencias. Es muy importante recalcar esto, porque nuestros sistemas educativos, tanto en grado y posgrado, actualmente nos habían estado dando competencias de cómo desarrollar procesos de formación presenciales y en algún momento a distancia también. Ahora nos encontramos en una nueva era, que es la virtualidad, y esta virtualidad entra y llega ahora a nuestra sociedad, y es una acción educativa que no se va a ir, no nos va a dejar, sino por el contrario ya forma parte de nuestro sistema educativo y que va a ir complementando las acciones que vamos desarrollando. Podemos tener sus propios cuestionamientos, podemos ver de que esta era digital requiere de una responsabilidad mucho más individual de todo, ya sea del estudiante y del docente al momento de organizar sus clases, pero estamos en una etapa de maduración. Pone en cuestionamiento, pone en crítica muchos de los postulados psicológicos, pedagógicos, evidentemente, pero sí también va a la par de lo que actualmente estamos viviendo en nuestra sociedad. Ahora bien, este tipo de estrategias tienen sus características y necesariamente tendrán que estar acompañadas de una descripción, de una propuesta de planificación, donde el docente tendrá que ver cuáles son las etapas desde el inicio hasta el final. No podemos nosotros caer en acciones improvisadas en las que podamos decir, vamos a desarrollar un estudio de caso, les paso el caso, analicen el caso y lo vamos a debatir y discutir. No es así. Todas las estrategias educativas tienen que tener una planificación, donde los componentes didácticos deben estar siempre en todo proceso. Hemos hablado en el anterior video de estos componentes no personales, y estos componentes nos ayudan a organizar y planificar la actividad educativa. Hablamos de la determinación del objetivo, en este caso de las competencias, que ya están más a ese nivel. Ver cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar, a qué nivel y hasta dónde vamos a trabajarlos, el método que va a ir acompañando de cómo se va a desarrollar la actividad, ya sean en 3 pasos, en 4 pasos, en momentos, en fases, dependiendo cómo quiera llamarlos el docente, para que en la descripción de este método sí podamos nosotros dar a conocer a los mismos estudiantes en qué va a consistir la aplicación
y análisis de un contenido determinado utilizando las estrategias que hemos mencionado hace un momento. Es decir, que una vez que vayas describiendo el método en las fases que se va a desarrollar desde el inicio hasta la finalización, ya damos una noción de lo que vamos a trabajar, no solamente en una clase. Una estrategia se la puede desarrollar en una clase de 45 minutos, como se la puede desarrollar en 3 sesiones o en un periodo determinado de un mes hasta en un trimestre. Entonces, eso ya estamos hablando de proyectos educativos mucho más amplios, pero que sí tienen una organización detallada con tiempos, momentos, responsabilidades e indicadores de evaluación. Tenemos que detallar también los medios y ver en qué momento vamos a utilizar un medio determinado. Si vamos a tener una primera etapa expositiva, este medio puede ser una diapositiva, un video, como en este caso tal vez lo estamos desarrollando, o otros medios que vayamos a utilizar. Los medios en sí no son aquellos simplemente que son tradicionalmente utilizados en el ámbito educativo. La UNESCO, por su parte, tiene, por ejemplo, un concepto muy interesante de lo que son los medios y muy amplio. Mencionan de que un medio puede ser cualquier aspecto, ya sea material o escrito u otro, que sea sometido a una acción didáctica y que tenga un fin pedagógico. Entonces ya llega a ser considerado un medio. Entonces, al momento de poder organizar ustedes sus clases, no sean restrictivos, más por el contrario, sean creativos de qué cosas se pueden utilizar como medios, y las cosas que tengan cerca también cada uno de los estudiantes son altamente útiles para poder desarrollar o analizar un contenido específico. Otro de los componentes son las formas de organización. Ya puede ser una clase de análisis de un contenido de manera individual, puede ser grupal. Ya vean cómo se puede desarrollar una clase considerando el contenido también que se va a trabajar. Y por último, la evaluación. Esa evaluación a veces pensamos que tiene que tener solamente un carácter de medición de los conocimientos, y no es así. Siempre tiene que tener estas dos acciones diferentes. Una evaluación para poder medir el nivel de conocimientos que está teniendo el estudiante, está asimilando muy bien, está comprendiendo los conceptos, las definiciones, los componentes teóricos, o por el contrario está teniendo ciertas malas o está teniendo interpretaciones inadecuadas. Y por otro lado, tenemos que considerar una evaluación al proceso como tal. Proceso enseñanza-aprendizaje, son términos, están relacionados más a una formación a nivel primario y secundario. En educación superior, de grado y posgrado, hablamos más de proceso docente educativo. Entonces, estos componentes en las estrategias que hemos conversado, al momento de organizarlas y planificarlas, tienen que estar siempre inmersas y nos ayudan a nosotros a comprender muy bien la acción que se va a desarrollar desde el principio hasta el final. Las estrategias de evaluación educativa, por su parte, en el texto van a poder encontrar diferentes herramientas que ayudan a poder hacer una secuencia de evaluación. Pero son estos 3 componentes que nunca se recomienda, por ejemplo, que siempre deben estar presentes. Un primer componente es la autoevaluación, es decir, dar la oportunidad al estudiante, al diplomante, maestrante u otros, que haya una evaluación de sí mismo, cómo esa persona cree que ha podido aprovechar este proceso de formación, pero tiene que estar en función a las competencias que se han propuesto en la planificación. Los indicadores de evaluación pueden estar muy bien organizados en 3 elementos. Ya puede ser un análisis de cómo pienso yo que he tenido una adquisición de conocimientos, que puede ser la parte conceptual, la parte teórica, cómo he podido llevar a cabo estos conocimientos a partir de una evaluación procedimental, qué habilidades he podido desarrollar y cuáles son los valores en una parte actitudinal que he podido también poner en el trabajo que se han desarrollado. Es decir, una autoevaluación que puede ser de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Un siguiente elemento es la coevaluación. La coevaluación es una evaluación que se desarrolla entre pares. ¿Cómo puedo yo valorar y evaluar al compañero en los momentos en que hemos trabajado juntos a nivel grupal? ¿Cuál ha sido su desempeño? ¿Cómo él ha podido aportar, ella han podido aportar en el trabajo que se ha encomendado a nivel académico?
pero no solamente una valoración muy abierta, bastante cualitativa, para evitar dificultades, problemas o rencillas al interior de los grupos. Es bueno que los indicadores sean parte ya de la planificación, que el estudiante sepa que va a haber una autoevaluación, va a haber una coevaluación, pero también conozca cuáles son los indicadores que se van a utilizar para esa coevaluación. Tener en cuenta cuáles son los indicadores, los objetivos ya preestablecidos que se pretenden evaluar a la finalización de la actividad. Esto ayuda un poco a autorregular la actividad del estudiante, sabiendo qué es lo que se le va a evaluar, y también ayuda a autorregular el comportamiento y el nivel de aportación. Es altamente positivo para poder tener ya una acción de prever también alguna dificultad. Y por último, la heteroevaluación. Esa heteroevaluación que es para medir el nivel de asimilación del aprendizaje que están teniendo los estudiantes sobre estas mismas tres dimensiones que habíamos hablado, entre lo conceptual, procedimental y actitudinal, pero también una evaluación al proceso docente educativo. Cómo se ha implementado la estrategia, el objetivo ha estado claro, los contenidos han sido asimilables, estaban en relación al problema que se había considerado, ha habido un acompañamiento docente o por el contrario ha habido una ausencia, y cómo se han llegado a las etapas finales de solución o de consenso a nivel de grupo de la actividad académica determinada. Es decir, esta autoevaluación dirigida en dos partes, hacia los estudiantes y hacia el proceso docente educativo. El primero nos ayudará por lo menos a poder considerar de cómo los contenidos han sido asimilados, y el segundo a poder hacer una retroalimentación de la pertinencia, claridad de cómo se ha organizado toda la actividad educativa, que se la puede volver a repetir en otras oportunidades o también se la puede ir ajustando y modificando para que vaya teniendo diferentes niveles de perfeccionamiento y de propiedad. Por último, tenemos la tutoría como una estrategia educativa. La tutoría tiene diferentes acciones, ya sean en grado como en posgrado. Generalmente la asociamos nosotros a una tutoría cuando estamos en una etapa de investigación final. En posgrado, cuando estamos haciendo una monografía, cuando ya estamos haciendo el perfil de tesis a nivel de maestría o también a doctorado, es alguien que te va acompañando. Esa experiencia de tutoría es muy diferente en el grado, cuando estamos ya desarrollando una acción universitaria. Por ejemplo, la tutoría se nos plantea que tiene tres elementos fundamentales: una acción orientadora, una acción docente y una acción motivadora. La primera, orientadora, que está dirigida a cómo podemos encaminar nosotros la acción de investigación. Si donde se pretende abordar un tema de investigación o un problema determinado es la adecuada o no. Hacia dónde nosotros podemos orientar. A nivel de docente, cómo ésta puede ir apoyando con la facilitación de contenidos, de bibliografía o de experiencias que tenga el mismo tutor hacia el tutoreado. Y por último, la parte motivacional. Tenemos que tener un conocimiento psicológico, pedagógico también, de comprender en qué etapa se encuentra el tutoreado, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus motivaciones, porque esta parte de la motivación es muy importante para que podamos llegar a concluir un proceso de motivación. Sin esta etapa motivadora, que podríamos decir es una de las más centrales, no podemos llegar casi a concluir procesos. En relación a una tutoría en grado, tiene una primera acción de poder mostrar el camino de investigación desde el interés de los estudiantes. Un segundo elemento, ver los conocimientos centrales y complementarios de las disciplinas que puedan aportar ese tipo de investigación. Cómo nosotros podemos estar apoyando al tutoreado y mencionarle cuáles son las bibliografías, autores que hablan sobre el problema en cuestión y cuáles le podrían ayudar a poder tener una mirada un poco más clara de la investigación que está queriendo desarrollar. Y a nivel final de motivación es el de poder mostrar un aporte profesional ante la sociedad.
cuando estamos hablando ya de una formación en grado, la motivación intrínseca es mucho más importante que esta motivación extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que nos ayuda a poder tener un interés desde lo personal, desde lo particular, desde los valores que nosotros tenemos y qué es lo que nos motiva a salir profesionales y la investigación que queremos desarrollar. Por el contrario, una motivación extrínseca será más a un nivel económico, a un nivel de conocimiento, tal vez profesional, pero eso ya son a nivel externo. Lo importante es poder crecer y hacer consciente al estudiante de que la motivación intrínseca es aquella que sí le va a ayudar a lo largo de su profesión y el ejercicio también de su profesión. Por otra parte, en el posgrado se plantea más un primer elemento de tutorial, que es la precisión del tema de investigación. Es importante acá que el tutor, en este caso, tenga un manejo bastante claro del método de investigación, para que al momento de formular, identificar, plantear, formular el problema en cuestión, los componentes del diseño teórico, se pueda orientar la realización de una investigación precisa, no tan genérica que pueda mostrar posteriormente dificultades al momento de su resolución, ni tampoco en su abordaje del marco teórico. Ayudar a formular un problema que tenga la precisión necesaria para que pueda ser identificada y que pueda ser solucionable en un tiempo específico. Una investigación monográfica es muy diferente a una investigación de maestría. Tienes diferentes connotaciones, tiene diferente profundidad y también la manera de poder formular estos componentes del diseño teórico tienen diferentes características. Entonces, ya en esta acción tutorial tenemos que ver que este manejo metodológico de la investigación sea importante. Por otra parte, la motivación tiene que tener ese equilibrio a tanto extrínseca como intrínseca. Al hablar ya de profesionales que están ingresando a un ejercicio de su profesión a nivel en unas instituciones, ya sean públicas como privadas, debemos considerar de que sí va a tener un carácter de utilidad, va a tener un carácter de funcionalidad, que al profesional le tiene que servir esa investigación, así como la acreditación del curso que está desarrollando. Entonces, tenemos una gran diferencia en la acción tutorial en el caso del grado, que es acompañar un proceso de formación, ayudar a madurar al estudiante sobre el trabajo y la formación profesional que está adquiriendo y el desempeño profesional que posteriormente va a desarrollar. En el caso del posgrado, la intención más es productiva e investigativa. Poder tener conciencia y claridad del problema que va a abordar y poder tener también un acompañamiento motivacional para que pueda concluir todo el proceso de formación. Bueno, entonces espero que este video les pueda aportar también en la última etapa ya de formación que se tiene en parte de este módulo, de poder acompañarles en el análisis que están desarrollando, y al mismo tiempo felicitar a muchos de ustedes que han planteado sus primeras actividades de manera muy pertinente, tanto también la participación en los foros. Hay una propiedad muy importante y un desarrollo muy significativo que han ido teniendo a lo largo de este programa, y que encontramos ya bastante madurez y pertinencia en las opiniones que se tienen. Muchas felicidades y éxitos en el proceso de su formación, y este sería el último video con el cual estamos acompañando el proceso de formación. Que tengan un buen día.